señora vicerrectora de Igualdad de la Universidad de Alicante, senador, síndic de Comptes, concejales, compañeros del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia, señoras y señores. El Consejo Asesor del Archivo de la Democracia acordó hace varios meses recordar el 45 aniversario de las primeras elecciones democráticas celebradas en España después de la guerra del 36-39 y los 38 años de dictadura franquista. Con tal motivo, se ha reeditado la publicación Imágenes para la Memoria, que el archivo publicó en 2006 con textos del entonces presidente del archivo, el recordado José Vicente Bebía Pastor, senador en aquellas elecciones de hace 45 años, y del periodista y escritor alicantino Mariano Sánchez Soler. Una publicación que, aunque breve, recoge un perfil de los 16 partidos y coaliciones que concurrieron a las elecciones a Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, por la circunscripción electoral de Alicante y el resultado de votos obtenidos por cada uno de ellos. Una publicación que al acabar el acto podrán recoger aquí mismo. La provincia de Alicante eligió el 15 de junio 9 diputados al Congreso, 4 del Partido Socialista Obrero Español, que fue el primer partido votado en la provincia, 4 de la coalición Unión de Centro Democrático y 1 por el Partido Comunista de España. Y 4 senadores, 2 presentados por el PSOE, 1 de la coalición Unidad Socialista PSP y 1 de UCD. De aquellos 13 hombres y mujeres, Alicante, hay que recordarlo, con 3 diputadas, fue la provincia con mayor representación proporcional de mujeres en el Congreso, es decir, el 33% de los diputados electos eran mujeres. Pues de aquellos 13, solo 3 sobreviven. 2 de ellos, el abogado Antonio García Miralles, que encabezaba la lista del Partido Socialista Obrero Español, y el también abogado Joaquín Galán Ruiz, elegido por UCD, que son quienes hoy han aceptado la invitación que les formulé en nombre del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia. La ilicitana Inmaculada Sabater, una de las 2 diputadas elegidas por el Partido Socialista Obrero Español, no ha podido acompañarnos. El 15 de junio del 77 estaban llamados a votar 676.155 alicantinos en 812 mesas para elegir entre las listas de partidos y coaliciones al Congreso y los 18 candidatos que había para los 4 senadores. Votaron, según el Gobierno Civil, 561.764 electores, el 83% del censo, aunque la Junta Electoral rebajaría la cifra a 548.113 porque se extraviaron las actas de 2 mesas de Alicante y de una de San Vicente, la de Alcolecha, la única mesa de Alcolecha, y la de Beniarbeig. Gracias, en primer lugar, a Antonio García Miralles y a Joaquín Galán, que aceptaron cuando íbamos a celebrar este acto justamente, prácticamente en las mismas fechas que se cumplían los 45 años y que por distintas vicisitudes, COVID mediante también, se tuvo que posponer para el inicio del curso. Y así lo acordamos tanto con el director de la sede, Jorge Olfina, que a las 4 de la tarde, no sé si por estas 4 gotas o por qué lo llamaron,
y la vicerrectora de Cultura, que es a su vez la vicepresidenta nata del Consejo Asesor del Archivo, Cata, que iba también a acompañarnos esta tarde y que por un problema para sustituir en un acto a la rectora ha tenido que irse a las 6:30 o 7 menos cuarto. Antonio García Miralles, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ejerció como abogado laboralista en Alicante, su ciudad natal, entre 1968 y 1977. El año 77 ya era miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y en 5 congresos consecutivos, de 1979 a 1997, fue elegido presidente del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE. Presidió la Asamblea de Parlamentarios. Fue conseller de Obras Públicas en el Consell Preautonómico entre 1978 y 79, miembro de la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía, diputado al Congreso en la legislatura constituyente 77-79 y en la primera y segunda legislaturas constitucionales. En 1983 renunció al acta de diputado al Congreso en Madrid para presentarse a las elecciones a las Cortes Valencianas, Cortes que presidiría entre 1983 y 1995. Hasta el año 2000 fue, en 3 legislaturas, senador por designación autonómica. Su trayectoria vital se ha publicado recientemente por la universidad. Es este librito, Lo que sé de mí, que son los testimonios recogidos en conversaciones con el profesor Francisco Sevillano. Joaquín Galán nació en Almoradí y se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona. Fue profesor de Derecho Político en la Universidad de Alicante y dirigente de la rama juvenil de Acción Católica en la diócesis Orihuela-Alicante. Fundador y secretario y presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Alicante, que ha cumplido hace unos meses su 50 aniversario. Empezó a militar en Unión Democrática Española en 1975, siendo presidente provincial y miembro de la Ejecutiva Nacional. Al integrarse Unión Democrática Española en la coalición UCD para las elecciones del 77, fue la cabeza visible en la provincia del sector democristiano y elegido diputado en 1977, al igual que en las elecciones de 1979, las que se convocaron inmediatamente después de disolverse las Cortes Constituyentes al aprobarse la Constitución del 78. Entre 1983 y 1987 fue diputado a Cortes Valencianas, actuando en esa legislatura como portavoz adjunto. En 1987 era presidente provincial del Partido Demócrata Popular, que en el 89 se integraría en el Partido Popular, del que fue vicepresidente provincial. En la actualidad preside el Real Casino de Alicante. Acabo esta presentación recordando que el mismo día de las elecciones escribí en las páginas de la edición alicantina del diario La Verdad un texto titulado «Ya ha ganado la democracia», porque a los malos presagios y zancadillas se llegó al 15 de junio, abro comillas, pese a los profesionales del terror y el miedo. Y destacaba en aquel artículo que el pueblo español se había reconciliado con la política y había mostrado un comportamiento ejemplar en la campaña. Abro comillas. La política ha dejado de ser una cosa lejana, negra, misteriosa
inaccesible u obra de unos pocos, y añadía, añadía en aquel artículo. El diario Información, en un editorial publicado el 16 de junio, coincidía, porque lo tituló «Ha ganado España», y afirmaba que en el país diferente, acusado siempre de ingobernable e inestable, había ganado la paz. No eran tan unánimes las opiniones en aquel momento, porque el bisemanario, pues salía 2 veces a la semana en Alcoy, ciudad, no solamente silenció los actos de los partidos y coaliciones de izquierda, sino que apostó abiertamente por la abstención y se pronunció de que ¿para qué queremos la democracia? Sin embargo, otra publicación comarcal, Canfali, en Benidorm, su editor, Manuel Esquembre, Maesba, escribió el 17 de junio que el resultado había sido muy positivo, porque los españoles habían dado pruebas de madurez y civismo. Esto es el principio de la democracia, escribía Maesba, y por tanto, loado sea Dios y bienvenida sea. En estos 4 textos de la época encontramos algunas referencias que creo yo que pueden servir para iniciar el diálogo con estos 2 destacados protagonistas que no necesitan más presentación ante ustedes. Lo que supuso el retorno de la política, de la democracia, pese a las muchas dificultades y obstáculos. El ejemplar desarrollo de aquella campaña, pese quizá el mayor incidente lo protagonizó el obispo Barrachina con su pastoral y su intromisión a lo Reig Pla, que ayer el Papa Francisco ha mandado a la condición de mérita, que ya saben que es una condición muy saludable. Y lo que ocurrió el día de las votaciones, pero sobre todo cómo aquel 15 de junio en Alicante como en España iniciaba una etapa nueva en nuestra historia. Eso es lo que, amigo Antonio, amigo Joaquín, me gustaría que ahora vosotros, en una intervención inicial, intentéis recordar ante los asistentes y iniciaremos un diálogo sobre algunos hechos puntuales de estos que he mencionado y al final abriremos un turno para las preguntas que ustedes puedan formular. Joaquín, ¿abres tú o abre Antonio? Es que con el currículum que has leído yo prefiero que sea él. Yo voy de base. Bueno, primero, buenas tardes a todos y gracias por la asistencia a la vicerrectora. Y no voy a nombrar a todos porque prácticamente si me pusiera solo nombrando, por lo menos la mitad tendría que nombrarlos. Yo no soy persona de pluma. Yo soy persona de palabra. Me gané la vida con la palabra en magistratura y luego, donde tenía que ganármela más, no me dejaban hablar porque siempre estaba presidiendo. Aunque he dado muchos mítines y he intervenido en muchos congresos y en muchas conferencias. Lo primero que querría decir es que los protagonistas del 15 de junio no fuimos nosotros, fue el pueblo. Lo que pasa es que, claro, eso es un tema difícil de pedir que venga el pueblo a explicar aquí con qué pasó y qué no pasó. Nosotros tuvimos protagonismo antes, es una casualidad, pero es así. José María Perea, Joaquín Galán y yo mismo
nos conocemos por lo menos desde principios de los 70. Actividad del Colegio de Abogados, en los jóvenes abogados, y José María y yo estábamos más cerca porque él trabajaba en La Verdad y yo el despacho No tenías en Navas. con Alfonso, que está por ahí, pues lo tenía en Pascual Pérez. Quiero decir que para llegar a estas elecciones tuvieron que pasar antes una serie de cosas. Y el primer punto de partida que debe de tener todo el mundo como reflexión para entender lo que fue la transición es muy sencillo. Franco se murió en la cama. Es decir, aquí, desde el año 53 y con el pacto americano y con el pacto con la Iglesia, y el ponerse de don Tancredo, todos los gobiernos europeos nos dejaron más solos que la una. Y entonces la oposición al franquismo, que ya empezó a hablar desde mucho antes de la reconciliación nacional, hubo un encuentro en Múnich en el año 62, hubo intentonas varias, pero todo el mundo tenía asumido, digo, todo el mundo que después ha pintado algo en política, me refiero a los partidos que han sido partidos clave, que lo que había que prepararse es para cuando este señor se muriese en la cama o de un tiro de escopeta cazando, pues a ver qué pasaba aquí. Y a mi modo de ver, ese hecho que por razones biológicas tenía que producirse, tuvo tres orientaciones fundamentales. Una, la de los reformistas del régimen. Recuérdese el espíritu del 12 de febrero con el gobierno Arias y intentos reformistas varios. Había otros que querían prolongar el régimen. Recuérdese, pues, el gironazo y todo este tipo de cosas de los nostálgicos de un falangismo rancio y muchas veces corrupto. Y después la oposición democrática, que en aquellos tiempos básicamente tenía unos actores importantes. El más importante aquí en España era el Partido Comunista. Lo conozco bien. Y después el Partido Socialista. Digo, en el momento de la muerte de Franco. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista vivió internamente un proceso difícil entre lo que se llamó el interior y el exterior, que cristalizó en la crisis del Congreso del 73 y después se orientó con el reconocimiento de la Internacional Socialista. ¿Que no se oye? Sí, no, pero como se está dando en streaming, para quien se ha conectado desde casa, para que llegue el... Ah, bien, perdón. Yo es que de estas cosas no entiendo. Entonces, había un tema fundamental que además, curiosamente, y es que empezaron a constituirse agrupaciones antifranquistas que querían la ruptura democrática. Primero fue la Junta Democrática y después fue la Convergencia, la Plataforma y después la Convergencia. Es decir, al final, la que llamábamos cordialmente la Plata Junta y aquí en el País Valenciano el Consell. Quiere decirse que lo que era el pensar en algún momento en un gobierno provisional o el espejismo de la Revolución de los Claveles en el 74, aquí en España, con el ejército que teníamos, no tenía ninguna posibilidad, ninguna capital. Y todos los grupos políticos, fundamentalmente de izquierda, pero también los grupos que en este caso iban más en la línea de las diversas ramas de la democracia cristiana, pues se planteaban, y algún liberal suelto que había por ahí, no de los de ahora, sino de los de antes, pues se plantearon el que había que buscarle una salida a este tema y que tenía que ser de alguna manera una salida pactada, es decir, no había toma de Bastilla posible. Y eso llevó
a que, a partir de que Franco se murió en la cama y que Juan Carlos, digamos, nunca mejor dicho, heredó el trono, un trono que le habían hecho a medida en aquel momento, se abrió un proceso de negociaciones que acabaron en una serie de acuerdos y de compromisos por parte del gobierno Suárez, con gran sorpresa para todos, porque para la oposición democrática, hay que decir la verdad, el rey fue una sorpresa y Suárez fue otra sorpresa. Es decir, nadie podía pensar en aquellos momentos, ni pensábamos, que de ahí iba a salir todo lo que salió después. Y llegamos al problema del indulto a los presos políticos, el tema de la legalización de los partidos, previo a lo que se llamó por Fernández Miranda el paso de la ley a la ley con la ley de la reforma política, que recuerdo que todos los de la izquierda estábamos en contra, pero afortunadamente salió. Afortunadamente salió. Y ello dio paso a una dinámica, y yo siempre he dicho que en política no hay nada estático, todo es dinámica, y esa dinámica llegó a que nos planteáramos, sobre todo de la oposición democrática, el que era necesario que hubiera unas elecciones y que hubiera una Constitución. El carácter de estas elecciones, se discutió, pero no estaba claro ni fijado en ningún sitio que fueran constituyentes. Eso fue la dinámica política la que llevó a eso. Y también eso fue así en gran medida por el resultado de las elecciones del 15 de junio del año 77. ¿Por qué? Porque sin ir más lejos, el mapa electoral, por ejemplo, en la provincia de Alicante, pues había un impulso tremendo de la izquierda, las ganó el Partido Socialista, seguido de la UCD, el PC, y claro, ya todas las encuestas que se veían en el diario Información, donde salían unos señores que cortaban recortables o no sé qué, enviaban cupones y participaban en el concurso y se votaban ellos, pues ninguno de esos salió. O sea, ninguno de esos salió. Salieron pues los partidos que tenían posibilidades reales de salir. En primer lugar, el Partido Socialista, que encabezó, y globalmente yo diría que el socialismo y globalmente la izquierda, porque el grupo de Tierno Galván pues sacó 20.000 y pico votos, pero ya en la candidatura al Senado hicimos una pequeña trampa ahí y el Partido Socialista solo presentó 2 senadores para buscarle un hueco a Pepe Pedía. Son cosas porque desde Valencia, que siempre nos hacían muchos favores, pues lo que se planteaba era un pacto para que fuera un ilustre empresario alcoyano, que era Rafael Terol. Habló en mi propio partido, pero como aquí siempre hemos sido un poco autónomos también, pues hicimos lo que tocaba y nos salió la operación redonda. Porque después Pepe Bebia se integró en el Partido Socialista, de jure, no de facto, y participó en el primer Consell, porque otra de las consecuencias que hay que sacar de estas elecciones, aparte de la gran legitimación hacia Europa y ante el propio pueblo, es que ya había un sistema de partidos. Y esos partidos eran los que tenían que hacer la Constitución, por la mediación de quien fuera, por donde fuera. Por lo tanto, la importancia de estas elecciones, que para mí son las más importantes, y voy a decir por qué. Porque había básicamente un consenso en que lo importante era hacer las elecciones y poner en marcha el proceso constitucional. Y entonces, en las formas, en la manera de actuar, aparte de algún flatus vocis y cosas de estas que se producían en los mítines, cada uno lo que quería o queríamos era fijar posición, que se diera cuenta todo el mundo, dentro y fuera de España, que aquí había una izquierda fuerte y que se tenía que contar con esa izquierda. Ahí se puso en marcha de estas elecciones, de este grupo de diputadas y diputados salieron
la Constitución española, aparte del tema de que cuando se articularon los pactos de la Moncloa tuvieron que ser los grupos con representación parlamentaria, la Constitución española, el primer Consell preautonómico de concentración forzosa, en el cual aquí estamos dos personas, yo como conseller y José María como director de Transportes y Turismo, creo que era, formamos parte, y en ese Consell, Gobierno de Concentración Forzosa, pues había una mayoría de izquierdas, el partido hegemónico era el Partido Socialista, pero pactando con el Partido Comunista, pero estaba representada la UCD y AP, que no tenía diputados. Y el PSP, esto Manolo Sánchez Ayuso. Ay, Manolo Sánchez Ayuso. Y AP, pues Alberto Jarabo lo metimos allí, de conseller de Turismo, creo que era. Es decir, ese era el espíritu que había y que nació de estas elecciones. Y no ha habido, a mi modo de ver, ninguna elecciones en la historia de España, a mi modo de ver, más importantes que esta. Ni tan siquiera para traer la República en sí, porque la República nació de un resultado electoral en los grandes ayuntamientos. Lo cual explica también por qué el señor Suárez no quiso hacer pronto las elecciones municipales, porque se tenía miedo a que en un resultado electoral, en unas elecciones municipales, pues pudiera resucitar el fantasma de la República y la caída de la monarquía. De ahí que estas elecciones fueron importantísimas. Pero cuando yo digo que el pueblo fue el protagonista de las elecciones, el pueblo también fue el protagonista de la lucha contra el franquismo. Porque a veces la lucha contra el franquismo se entiende exclusivamente cuando se iba a una manifestación o se repartían unas octavillas o a alguien lo cogían por cualquier otra cosa. Y la lucha contra el franquismo, la lucha por la libertad, se fue articulando antes de estas elecciones, y por eso fueron posibles, desde los periodistas, los abogados jóvenes, los trabajadores de empresas importantes, gente de la universidad. Alicante no tenía universidad, entonces, pero bueno, después la ha tenido. Pero quiero decir con ello que el espíritu que anidaba en todos era un espíritu de que había que cerrar la guerra civil, había que recuperar la libertad, ya sé, todas las libertades, y había que construir lo que se recoge en la Constitución, un Estado social y democrático y de derecho. Y yo siempre he dicho muchísimas veces, cuando he discutido con algunas personas el tema de la monarquía y la república, yo he dicho que a nosotros, cuando hicimos la Constitución y teníamos un voto sobre la república, el Partido Socialista, lo que nos importaba era construir desde el punto de vista de los derechos y las libertades una república, aunque estuviera coronada. Porque lo sustancial de la Constitución son todos los derechos y libertades que se consagran allí. Que se puede mejorar, que se tendrá que cambiar un día, hagámoslo con el mayor consenso posible. Pero el espíritu y el consenso con que se hizo aquello nació precisamente del resultado de estas elecciones. Y esto no fue un mero trámite, decía, hacemos unas... No, es que de aquí salieron cosas muy importantes. Pactos de la Moncloa, salieron un montón de cosas. Y había un talante y una forma de relacionarnos los políticos entonces que a mí no me gusta hacer ningún tipo de comparaciones. Yo lo único que defiendo desde esas elecciones y de todo lo anterior es que por lo menos sacamos en conjunto un notable alto
y que nosotros fuimos fiel al espíritu que tenía nuestro pueblo desde una óptica política u otra óptica política, de que quería concordia, quería enterrar la guerra civil, quería mirar el futuro y quería, lógicamente, el progreso. Y luego vinieron otros escalones, Europa y otro tipo de cosas. Pero para mí estas elecciones, aunque incluso hubiera algún despistado, como ha citado Perea, el obispo Barrachina, yo me acuerdo que me llevé un rapapolvo por decir, cuando me preguntaron por el tema, el ciudadano Barrachina. Porque claro, si entraba en campaña, pues para mí era un ciudadano más. No se apuntaba a ningún partido. Pues de ese espíritu al que representaba un hombre clave en la transición, como fue el cardenal Tarancón, pues había algo. Y todavía van quedando restos de todo aquello, todavía queda alguno por ahí. En fin, yo hago un primer alto aquí en el camino por esto, porque quería deciros, porque yo sí que me he leído el libro, pero lo leí la primera vez y ahora otra vez, que tanto el profesor Bebiá como el periodista Mariano Sánchez explican muy bien una serie de cosas en las cuales yo no voy a abundar, porque como afortunadamente vais a tener todos el libro, me ahorro ese esfuerzo. Y como además, afortunadamente, según me ha dicho el promotor y coordinador de todo esto, José María, luego va a haber un coloquio, creo que ahí es donde va a estar lo interesante. Y con ello, querido Joaquín, te paso los trastos de matar. Bueno, buenas noches también, os agradezco que estéis todos aquí y aquí pasa un poco como pasan los mítines. En las bodas de Caná se saca primero el vino bueno y después se saca el malo porque pasa desapercibido. Vamos a ver si lo consigo, no sabéis ya quién es el bueno ni quién es el malo. Yo pertenezco a una generación, nací en el 35, donde nací en Almoradí, una escuela pública, iba a la escuela pública, donde en esa época que nací ya, hasta no se hablaba de política mucho, después, quiero decir, cuando ya era mayor, cuando ya estaba en este tema, no se hablaba mucho de política. Los amigos nuestros eran hijos de franquistas declarados, pues Antonio Alonso, un gran político de Almoradí, que fue diputado también con nosotros en las Cortes, pues era un hombre de derecha pura y dura. Pero, sin embargo, hablábamos con él, vivíamos con él, conocíamos sus proyectos de empresario y tal, y había una gran relación de amistad con esto. La sorpresa es cuando ya, empezaron los primeros movimientos del Partido Comunista, del Partido Socialista menos, hay que reconocerlo, pero el Partido Comunista y un grupo de trabajadores y sobre todo la Iglesia, la Iglesia en la parte sindical también tuvo una participación importante que a veces se desconoce. Pero yo, cuando empiezo en la política, mi educación depende mucho de, como todas las educaciones de todos, de las vivencias vividas. Mi padre es concejal de la República en Almoradí, mi padre es exportador de frutas y hortalizas y mi padre, pues, desde que empiezo a estudiar bachiller, cuando terminaba el curso en septiembre, me mandaba con los trabajadores a recoger el melón o a recoger todo. He vivido esto. Yo no iba a ser abogado. Mi padre me quiere educar para ser miembro de una empresa como era esta. En los tiempos estos, del 60-70, la empresa de mi padre, Joaquín Galán Ruiz, me llamo como él, era una de las más importantes de España en un producto determinado, en la alcachofa, que es el producto reina de la Vega Baja. Entonces, los dos primeros
diríamos, con anotaciones que yo resaltaría de mi personalidad sería, la primera, la que anunció José María. Fui presidente de la Acción Católica de los Aspirantes cuando tenía 15 años, me eligieron mis compañeros, mis amigos, y en esos 2 años pues peleamos mucho porque entonces queríamos que el cura hablara de cara a nosotros y no de espaldas, queríamos que se hablara en castellano y habían 2 jesuitas que estaban en el índice, estaban de este lado y nosotros estábamos defendiendo ahí. O sea, ya nacimos de oposición desde el primer momento, pero siempre respetando las ideas de la Iglesia, se hace mucho. Y después me siento europeísta al 100%, por una razón muy sencilla, porque desde los 17 años yo iba a Francia, mi padre de Alcachofa se mandaba a Francia por Perpiñán, después terminábamos en Francia, nos íbamos a Suiza, íbamos a Migros-Genet, yo iba a Suiza, iba a Migros-Genet, iba a Bélgica y después en la temporada del Melón Tendral iba a Inglaterra. Mi contacto con la gente exiliada o amigos o hijos de exiliados fue total. Yo creía en Europa. Y también quiero decir también que mi contacto con la Iglesia, con la Acción Católica, entonces era otro tipo de iglesia, era un tema, muchos compañeros visitaban a los enfermos, recogían comida para dar, era una iglesia distinta. Entonces también creía en la política social de la Iglesia. Y con esos 3 argumentos, europeísta, defensor de la Iglesia, había una tercera que la aprendí de mi padre, que es la tolerancia, tolerante con todo. Mi relación con Antonio fue enorme. Yo fui presidente de la agrupación, porque me nombró él, con 5 amigos o 6, vienen al despacho y me dice, Joaquín, tienes que ser el próximo presidente de la agrupación de abogados jóvenes. Yo se lo agradecí y le dije, pues bueno, voy a ser vicepresidente, pero tú vas a ser mi vicepresidente. Y los 2 nos metimos en todas las campañas y en todos los sitios. Pero sigo con lo que estaba diciendo. En ese momento yo estoy estudiando, mi padre quiere que tenga una formación universitaria porque piensa en una empresa importante y me matriculo de Derecho en Madrid. Estoy en Madrid, termino la carrera en Madrid, pero me quedan 5 o 6 asignaturas. Pues porque no era tampoco, yo trabajaba en junio estaba en Bruselas, en julio estaba en Londres y la verdad que no tenía tiempo tampoco para preparar mucho el tema. Y a mí me gustaba, no me importaba y a mi padre tampoco le importó que no terminara ese día. Pero ocurre algo excepcional. Me quedan unas asignaturas y como yo no podía, tenía que estar en una universidad, mi padre, a través de un amigo suyo, dice que se vaya a Barcelona. Y aquí en Barcelona ya puede ir a Perpiñán, que lo tiene muy fácil, porque y de allí con cualquier vehículo, Ginebra está a 2 pasos. Y me voy a Barcelona. Y me encontré un mundo distinto, europeo totalmente. Madrid era como si fuera en aquel tiempo una aldea. Lo siento mucho porque yo amo mucho a Madrid, pero entonces era una aldea. Y me encuentro, cuando entro en la universidad, me hablan de la agrupación de abogados jóvenes, la hija de la agrupación internacional. Coño, ¿qué es esto tal? Empezamos tal. Y entonces empiezan a hablar de esto, empiezan a hablar del respaldo que ser miembro de una asociación internacional serviría para ayudar, porque en aquel ya había un ambiente de predemocracia, ya se quería cambiar, teníamos miedo, se tenía miedo a la ruptura. Pero ya en Barcelona sí estaban bastante adelantados. Entonces me fui a la hija, me apunté, poco después sería miembro del comité ejecutivo, afortunadamente, y vine ya, terminé la carrera, bueno, hay un poco más, empecé a trabajar de abogado en Barcelona, me di de alta de abogado en Barcelona y tuve un caso excepcional y entonces le dije a mi madre, papá, yo me gusta ser abogado. El caso excepcional lo voy a contar muy rápidamente porque tienes una anécdota pequeñita. Yo estoy en el despacho y tenemos un caso de que en un bloque de apartamentos han dejado un niño recién nacido en la puerta de la casa. La puerta de la casa, bueno, pues ese es el niño de la casa, todo el mundo iba a verlo, tal, el niño tiene 1 año y al año coge una enfermedad pues, medio grave. Y entonces, pues, la iban allí las personas, las amigas de ahí de la casa, hasta las 8 o las 9 a las 10, y se iban después, pero hay una señora que dice que se quedaba a dormir esa noche porque estaba muy grave. La madre del niño adoptiva,
que adoptar al niño, como es lógico, dice, no, yo me quedo aquí, ¿cómo te vas a quedar aquí a las 10 de la noche? No, me quedo aquí tal porque tengo para quedarme. ¿Cómo que tienes derecho para quedarme? Este hijo es mío. Che, ¿cómo que es tuyo? Sí, mío tal. Y además, el hijo es mío y de tu marido. Joder, ya, falsedad en documentos, no sé qué, no sé cuánto, horroroso. Preparé yo el juicio, me empecé a leer jurisprudencia y me di cuenta, coño, que la defensa de las personas inocentes era importante, para mí era importante. Fue como un rayo así, me iluminó este tema. Cuando llegué a casa después le dije, papá, no voy a ser exportador ni cultivador de alcachofa. Entonces estuve de allí, me vine a Barcelona, porque también estuve un año o dos a Madrid, me vine a Madrid también, hice la pasantía con Segrelles, el sobrino del fiscal jefe, y ahí empecé también a tomar contacto con el derecho penal, y bueno, y tuvimos aquí después algunos éxitos penales, afortunadamente. Cuando empezamos un día, se me ocurre, hablo con Barcelona, quiero hacer la agrupación de abogados jóvenes porque aquí en Alicante no hay nada, solamente está un movimiento socialista, está otros sitios más y el Partido Comunista. Yo empecé a nosotros en Barcelona ya tenía relación con amigos del Partido Comunista, algunos comunistas cristianos, decía Fulton, sí, abogado cardenal de Nueva York, que el comunismo es el cristianismo sin Cristo. Lo digo también aquí porque eso lo decía un cardenal. Es decir, como aman a la gente, aman todo, pero después, cuando llega la verdad, no les importa aplicar a lo mejor la fuerza. O sea, esa es la diferencia esta del cristianismo sin Cristo. Y tenía buena relación, y cuando llegamos aquí, pues empecé a hacer esto. Ya estaba aquí ya 3 años, me casé en el 63 con una palentina que ha fallecido hace 3 años, y bueno, y entonces vi quiénes podían ser los que sacarían una agrupación para intentar luchar con lo que yo sabía por este amigo del Partido Comunista que estaban intentando hacer en Alicante, pero no acababan de salir porque todavía habían problemas bastantes. Entonces, logro crear una comisión. Pienso que puedo tener problemas con el Colegio de Abogados y todo, pero me encuentro un decano magnífico, Berenguer Sos, el padre de un diputado de la UCD y socialista. Y entonces me dice, Joaquín, tienes mi apoyo total, puedes crear la agrupación y vamos a hacerla para lo que quieres, te vamos a hablar. Y entonces ya me encontré ya las manos libres y empezamos a hacerlo y montamos la agrupación. En principio la agrupación, en la presidencia... Sí, termino ya. No, si es que lo sé. Sí. A la política. No, lo sé, ya estamos ahí. Porque la historia de la agrupación... No, la historia de la agrupación no. Era nada más que se nombra a Manuel Caballero en la primera sede. En los primeros años nos preocupamos del abogado, cumple 45 años y entonces él, Carlos Candela, Carmen Ayala, Fernando tal, viene a mi despacho y me dice, Joaquín, el presidente tienes que ser tú. Por lo tanto, las próximas elecciones que van a votación tienen que ser. Y entonces decimos, vamos ahí, pero vamos, lo que yo quiero también es luchar por esto. Pues ahí estamos todos nosotros. Y ahí empezamos a hacer la agrupación. Y cambiamos el sentido de la agrupación. Empezamos a hacer mítines, empezamos a hacer reuniones en todos los sitios y empezamos a tener problemas. Yo, por ejemplo, en todos los sitios. Ayer contábamos una anécdota en lo que había entonces, lo primero que vimos, nos dimos cuenta, es que cuando fuimos a los mítines es que había miedo. En Callosa había miedo a la Falange, si se decían algunas cosas, en Orihuela pues también había problemas, y conté una anécdota ayer que rápidamente la cuento porque es fundamental. Uno de los días que estamos haciendo las campañas y tal, vamos a dar una conferencia, una conferencia era en un bar de Villajoyosa. Uno de mis compañeros del partido de la UCD, ya estaba formada la UCD, era casado con una chica de Villajoyosa y pensamos, pues bueno, pues vamos a tener ahí 15, 20 o 30 personas a las que le podemos contar el Estado de Derecho y lo que queremos hacer porque estábamos en esos sitios. Entonces, era a las 7 la reunión, estamos a las 7, estábamos yo y Cánovas me iba a presentar y a las 7, 7 y cuarto, 7 y media no entraba nadie. Se oía ruido en la calle, pero no entraba nadie. Y de pronto entra un señor, y se sienta en la cuarta fila.
Esperamos un poco y no entra nadie y le digo a Cánovas, oye, dile a este señor que la vamos a suspender, pero no viene nadie. Entonces él dice, no, yo he ido a oír a Joaquín Galán, y Joaquín Galán, entonces me lo dice y yo le digo, bueno, pues vamos a hablar, siéntate tú abajo con él para que seáis por lo menos dos. Y entonces empiezo a decir buenas noches, empiezan 10, 15, 20, 25, había miedo y cuando ya empezamos y vio que este estaba ahí también, se meten 20, 25 personas. Cuando terminamos, claro, lo lógico es ir a saludar a este hombre, darle las gracias, porque había querido ver. Digo, ¿y usted? Tal. Y dice, mira, me ha gustado lo que ha dicho, pero en España usted no verá eso. Y no lo verá usted, que la gente vote partidos políticos y que los partidos políticos, cualquier persona pueda ser alcalde de alcalde. Digo, bueno, usted que es de aquí, ¿por qué lo sabe? Dice, porque yo he sido el alcalde anterior al que había. Entonces ya, claro, me casaba todo. Hicimos muchas cosas más y después, estando un día, me llega un presidente de la sala segunda y me dice, Joaquín, me llama un personaje, te vengo a decir que quieren crear la UDE en Alicante, la Unión Democrática Europea, ya estaban las asociaciones y queríamos formar un partido político y que creemos que puedes tú ser el que haga defiendas esto y nombre está. En principio le dije que no, después lo pensé más y ¿quién era? Es Alfonso Osorio el que nos ha dicho que el tema está. Entonces me pareció interesante, fuimos 3 o 4 amigos, hasta no sé si llegó a ir Arturo Rizzo conmigo, no lo sé. Fuimos a oírle y primero nos recibió Silva, no nos gustó nada, era lo que había ya todavía entonces, y Alberto Monreal también, pero cuando ya casi nos íbamos, llega entonces Alfonso y nos dice, oye, no, mira, que yo quiero oírte, quiero ver tal, y me cuenta su proyecto, y me cuenta el proyecto que ha salido, pero él lo que quería es unir todo el grupo de la democracia cristiana. La Unión Demócrata, la UDE era demócrata cristiana, pero él quería hacerlo. Pero como ha dicho muy bien José María, el obstáculo lo tuvo él con el cardenal Tarancón. No quería ver, porque venía lo del régimen, las apoyaturas de la Iglesia al régimen eran claras y estaba recién salido, y entonces lo que pasó fue esto. Entonces empezamos ahí, vamos ahí, me voy con ellos y pronto en uno de los congresos paso a formar parte del comité político y del consejo y de esto. Y veo en primera fila todo. La UDE, el primer gobierno de Adolfo Suárez, hay 4 miembros de mi comisión ejecutiva ahí. Está Alfonso Osorio, Andrés Reguera, Eduardo Carriles, que fue ministro de Hacienda, y de la Mata Gorostizaga. 4 miembros de mi junta y tal están ahí. Y entonces, claro, en la junta ahí llevamos precisamente una cosa importante que la agrupación defendíamos, es que si se iba a la democracia, había que legalizar al Partido Comunista. No sé por qué el ambiente que había era, sí, unas democracias, pero sin Partido Comunista. Nosotros defendimos eso, vamos, a ultranza, porque además Carlos Candela era abogado de Comisiones Obreras y bueno, ese tema, o venía a las reuniones, cuando iba a una reunión, me decía, Joaquín, tú sabes dónde estoy, mi mujer no lo sabe, estoy aquí pasado. Y entonces, realmente, estuvimos ahí. Y después habían 3 personas en el mismo gobierno, que eran demócratas cristianos, que era Íñigo Cabero, Landelino Navilla y Marcelino Orejas, y entonces, claro, ya mi entrada con ellos fue importante. Tan importante que ya formé parte del grupo madrileño, no digamos español, madrileño de la democracia cristiana. Formamos el partido, José María Perea, en La Verdad, en uno de los artículos dominicales, reconoce el periódico que el partido mejor organizado, con más sedes y todo, es el Partido Demócrata Cristiano. Lo dice él, no se acordará, pero yo lo tengo recortado. Entonces, ahí empezamos todo, vivimos todo este tema. ¿Qué pasa después? Pues que lo que ha contado también Antonio, que Adolfo Suárez, es elegido por el rey, bueno, ya está elegido porque está este gobierno. Ya Adolfo Suárez lo que quiere es, nos quiere llamar a los que ya hemos sido diputados, ya han pasado las elecciones, ya hemos sido diputados, y nos va llamando a los grupos que hemos formado la coalición. Yo estoy con el Grupo Demócrata Cristiano, nos recibe 30 y tantos diputados allí.
Y nos cuenta la película de que él no puede ser Felipe González era el partido único, el tal, y él quería ser el presidente de un partido único, pero me lo cuenta, sí, y dice, no, tenemos que ser tal. Y yo lo que quiero es que... Y yo, al final, cuando han terminado, me dice, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa? Y luego se me ocurre, entonces también tenemos que tener en cuenta que de experiencia política era cero, también, porque estábamos todavía... Y le digo, sí, presidente, lo único que no me gustaría es que te convirtieras en un segundo Franco o en un segundo de Gaulle, que acabaras con todas las ideologías de aquí y pasar ahí. Entonces Fernando Álvarez de Miranda, que estaba al lado de él, le toca el brazo, bueno, vas a ver, dice, no, ¿cómo me voy a dejar la pregunta esta de tu diputada de Alicante? Y entonces dijo algo que cumplió. Dijo, yo os prometo de verdad que cuando veáis, si ganamos las elecciones y soy yo siendo presidente, no tendréis que decir que me vaya. Cuando crea yo que no soy útil ya para España y para tal, me iré y tal. Después tuvimos la suerte que murió Andújar, la mala suerte que al morir Andújar hubo unas elecciones nuevas y se presentó Fernando Berenguer. Y entonces cuento otra anécdota de Suárez, íbamos en el coche, habíamos ido al COI, estábamos en la campaña electoral de Fernando de Berenguer. Vamos al COI, allí hay un grupo de chavales pequeñitos vestidos de falangista, y él nos deja, se acerca allí y le dice al jefe, ¿y tu padre? ¿Cómo mi padre? Pero vosotros, ¿qué hacéis aquí? Con mucho carácter. Y el tío se asustó y tal, dio media vuelta y se llevó a los 15 o 20 chavales que habían allí vestidos de falangista. Pero llegamos a Elche, y en Elche pues tuvo también otros incidentes, y cuando salimos a Elche para coger la autovía, nos encontramos enfrente 20 o 25 personas, el corcho tal, huelga del corcho, tal. Llevábamos un coche de la Guardia Civil, ahora van 14 coches de la policía cuando viene un ministro o algo. Allí Adolfo Suárez lo llevaba un coche delante de la Guardia Civil, lo conducía el coche nuestro, un coche que nos dejaron, Luis Díez Alperi. Y cuando llega ahí, dice, ¿cómo para, presidente? No, para, se baja Adolfo Suárez, se va donde están ellos, ¿qué os pasa? Nosotros estábamos ahí arriba en la ventanilla, asustados, digo, vamos a ver qué pasa aquí. Y entonces nos dice, pues que el corcho, no sé qué, no sé cuánto. Entonces era el ministro de Trabajo, el que que llevaba el tema ese del corcho. Y me dijo, pero si tenéis... Dice, pero si tenéis razón, si eso no puede ser. ¿Cómo que tenemos razón? Sí, claro, tenéis razón, eso lo resolvemos. Pam, le echa la mano a cada uno, los tíos les aplauden, quedamos asombrados. Y entonces cuando eso pasa ahí, y cuando voy en el coche con él, cuando estamos entrando a Alicante, al pasar por la fábrica de aluminio, más o menos, sin venir a cuento, me dice, ¿y ahora qué piensas, Joaquín? No sabía que se refería a cuando le dije que podía ser un Franco o un segundo de Gaulle, que fue alto. Digo, hombre, presidente, ¿me ha sorprendido? No me ha sorprendido porque creo que vas a cumplir lo que me dijiste y tal. Afortunadamente lo cumplió, en un momento difícil que nunca supimos por qué se fue y punto. Y para acabar el tema, pues entonces lo que sí digo que quería resaltar, porque lo de la política él ha estado más tiempo ahí, hicimos muchos mítines, en muchos mítines nos sorprendió la gente, en Orihuela, estando yo en el mítin, un tío de la cuarta fila, dice, ¿y la democracia qué? Levantó el tío, era un tío que había sido después presidente del casino. Y yo me quedé un poco asustado, la verdad que salí como pude, pero cuando teníamos ese día a Joaquín Garriga, y Joaquín Garriga cuando le tocó hablar se despachó a gusto, me dejó estupendamente, lo puso, dice, pero así como vais, tal, no sé qué, bueno, muy bien. Hubieron problemas en todos sitios, tropezones, pero al final, afortunadamente, yo creo que la transición ha sido un éxito, creo que nos encontramos orgullosos de haber participado en esta tarea, porque hubo algo importante que él ha mencionado también, y es que sabíamos lo que queríamos. O sea, yo con Asunción Cruáñez me la encuentro a las 10 de la noche un día en Llíber con 4 mujeres y que venía también en la mesa de al lado del sábado con 3 tíos, hablando de partidos. Hacíamos el partido por la noche. O sea, es que entonces no es como ahora que viene un tío que tiene una matrícula de honor y lo hacen ministro sin saber lo que es nada. Nosotros teníamos que estar en los pueblos, pueblo a pueblo. Eso fue una tarea dura, difícil, y eso nunca se sabrá. Entonces, todo esto fue lo que hicimos y empezamos a andar. Para centrarnos en el tema del 15 de junio.
una publicación del Instituto Giralbert con la Diputación, las notas que desde el Gobierno Civil, que entonces encabezaba Luis Fernández y Fernández Madrid, desde el 76, había sido un hombre promovido por Fraga y que se encontró con que 6 días después de tomar posesión del Gobierno Civil y disolver la famosa manifestación de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, pues le cambiaban a su mentor, que había sido Fraga, el ministro de la Gobernación, porque llegaba Suárez como presidente. Pero Luis Fernández Madrid siguió hasta las elecciones del 77 y en Gobierno Civil se emitía a Madrid unas notas de las que desgraciadamente, según cuenta el profesor Francisco Moreno, desaparecieron de los archivos el informe del 17 de junio del 77 con la valoración de los resultados, pero que hay cosas muy interesantes porque son un poco, y esta sería mi pregunta a vosotros antes de dársela al público, la sensación que teníais vosotros también en aquellos momentos. El Gobierno Civil da aquí en Alicante, por la UCD, es posible que salga Paco Zaragoza, que tendrá que dimitir porque el hombre que Madrid ha dicho que tiene que ser diputado es el número 2 que ha impuesto Suárez y Abril Martorell, que es Luis Gami, que era el secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, que va a sacar 2 diputados, Reforma Social Española, si eres alacantí, vota Antolí, bueno, si eres alicantí, vota Antolí, al PSOE, o sea, da un diputado seguro al PP, 2 a Alianza Popular, pese a que reconoce que está haciendo una mala campaña, pero le da 2 diputados y la senadora Carmen Llora. Al PSOE le dice que no va a sacar ningún senador porque va a salir Llopis por los históricos, aunque los históricos no van a sacar gran cosa. Y en un momento ya adelantada la campaña, casi cerca ya del 15 de junio, reconoce que, bueno, el PSOE puede sacar 2 diputados. 2 de Reforma Social, 2 de Alianza Popular, 2 del PSOE 6, el del PC 7, 1 o 2 a la UCD, los 9. Esas eran las cuentas del Gran Capital, ¿no? Las cuentas que se hacía sin Gobierno Civil. Luego, desgraciadamente no sabemos, después del resultado, qué valoración hizo de que el resultado fuera 4-4-1, ¿verdad? Y que todos aquellos que pensaba que saldrían, ni Carmen Llorca fue senadora, ni Rodolfo Llopis fue senador. El PSOE ganó con 4 diputados, la UCD sacó 4 y el del PC Y un senador. 4 y un senador. Roque. Sí, es que he dicho de diputados. Ya he dicho antes, cuando he hecho la presentación, cuál fue el resultado. Vosotros, en esos momentos, en esa campaña, que lo que estamos evocando aquí, lo que pasó hace 45 años, ¿qué sensación teníais? Bueno, yo en todo este tema jugaba con ventaja. Por una razón, porque pertenecía a la Ejecutiva Federal de mi partido y había un compañero que todos conocéis, Alfonso Guerra, que en aquellos momentos era el que más sabía lo que pasaba, más que Rodolfo Martín Villa. Porque se ha demostrado después, cuando se han coordinado campañas, cómo ha funcionado todo eso. Y en la Ejecutiva se habló de 90. Se habló de 90. Yo aquí se lo dije a algún miembro del comité electoral, que era secretario de organización, Alberto Pérez Ferrer, digo, pero no lo digas, porque si igual nos matan. Si
declaró. Es decir, ni puta idea tenían estos señores de nada, de nada. Antes de dar los resultados, Rodolfo Martín Villa llamaba a Alfonso Guerra para saber lo que pasa, que como éramos personas de Estado, teníamos que facilitar, quien lo podía hacer, quien tenía que dar los resultados y decir las cosas y tal. De los grupos tuyos, de todos esos, ni idea de nada, de nada. Y de campañas electorales, nada. Aquí las campañas electorales, lo que sabían un poco eran el Partido Comunista, el Partido Socialista y algo el PSP. Lo otro era la utilización mala de los gobernadores civiles y de todo, y a mí me parece que fue bueno, vaya por delante, con todas las trampas y con todas las cosas, porque yo he venido aquí a hablar de las elecciones, que todas las trampas y todas las cosas, que era necesario y bueno que saliera el tema que salió, igual que fue necesario y bueno que saliera en las segundas elecciones ganadora otra vez la UCD, porque al poquito tiempo tuvimos el 23F y todo lo que había detrás, y todos los poderes y todo el entramado, y aunque Suárez días antes de las elecciones disolvió la Secretaría General del Movimiento, en el mes de julio creo que, antes de las elecciones. El 1 de mayo. El 1 de mayo. Y luego se legalizó en Semana Santa el Partido Comunista. El 9 de abril. Bueno, pero quiero decir que todo esto son fantasías, es decir, y los hechos después han demostrado. Y afortunadamente, no ganó la izquierda esas elecciones, porque el golpe venía, pero vamos, galopante. Luego eso permitió que fuéramos a las municipales, que la izquierda se consolidase en las municipales, con el pacto que hicimos con el Partido Comunista, y de eso sé yo algo, porque sabía que se iba a hacer. Y además lo sabía por dos personas, una por Carrillo, que me lo dijo en Rumanía, y por Alfonso Guerra, que evidentemente lo conocía de algo. Entonces, hubo un ejercicio de responsabilidad muy grande por parte de todos, de campañas electorales y de mítines y de todo eso. Para mítines, el del Rico Pérez aquí en Alicante. Para mítines, el del Rico. Y luego es verdad que cuando venía Carrillo o venía el profesor Tieno Galván, llenaban muy bien los escenarios, porque había un voto muy, vamos a decir, militante del Partido Comunista, y había un sector de gente que veía a Tierno, no como él se autocalificaba, de marxista y todo eso, lo veía más como si fuera una especie de hazaña resucitada o alguna cosa de este tipo. Es decir, luego las cosas se fueron asentando. Pero lo importante de esas elecciones es que sí que es verdad que todo el mundo, fundamentalmente los partidos que salieron, fueron con un espíritu de hacer la Constitución. Y hay que advertir una cosa, el paso inicial para hacer una Constitución por parte de Suárez no es el que se hizo. Querían nombrar una serie de técnicos y ir a hacer la Constitución en el gobierno. Pero se plantaron quienes se tenían que plantar, Carrillo, Felipe, Tierno, etcétera, etcétera, y pasó pues lo que pasó. Y por supuesto también en aquellos momentos los nacionalistas, que eran el PNV y Pujol. Y por eso nosotros de los puestos que teníamos le cedimos uno a Roca. El PC metió a mi amigo Soletura y la UCD metió a tres personajes valiosos representando lo que era un poco la UCD, que eran Cisneros, los azules, moderados, con todo. Un abogado del Estado muy listo, un portavoz, Pérez Llorca, y un liberal demócrata cristiano, lo que sea, que es Herrero de Miñón. Y a Fraga de Calvote lo metimos allí también, se metió de Calvote porque no era por el peso que tenían sí los siete magníficos, que tenían más bien poco, pero en fin. Pero por eso de esas elecciones y de ese resultado salió eso. Yo estoy convencido
de que si esas elecciones sale una mayoría de izquierdas, no llegamos a las segundas. Y así todo, después de las segundas, mirar lo que pasó, porque vieron débil al partido que el partido que ganó las elecciones de verdad, como partido, fue el Partido Socialista Obrero Español. Porque vosotros erais una coalición electoral más que un partido, me refiero a lo de Suárez, cooptado desde arriba y todo eso. Y yo digo que políticamente bendito fue el invento y bendito fue el resultado estratégicamente desde el punto de vista de la política de Estado. Pero los otros eran cenáculos lo que había y se acabó el asunto. Luego se vio, pues y se ha visto en la praxis y en la práctica, ¿qué ocurrió? Que, puesto que tengo aquí a un democristiano y entonces a un compañero militante del Partido Comunista y amigo de siempre, pues que aquí había un espejismo de que en España se iba a producir el modelo italiano, de que la derecha se iba a cobijar con la Iglesia y crear un gran partido democristiano y que poco más o menos esté con el Partido Comunista francés y el Pichi italiano, y eso, el Partido Comunista iba a ser la fuerza preponderante de la izquierda. Que en la oposición, en militancia y en trabajo, lo fue. Lo fue. Lo que pasa es que las coordenadas de la Guerra Fría y de lo que no era la Guerra Fría y de otras cosas, pues dieron el resultado que dieron. Y estas elecciones, por eso yo he dicho que para mí son las más importantes no que yo he conocido, de todas las de la democracia, las más importantes estas, porque dejaron las cosas a punto para que se pudiera hacer todo lo que se hizo después. Si no hubiera salido ese resultado, lo hubiéramos pasado un poquito mal, se hubiera retrasado todo, más pronto o más tarde hubiera salido. Y desde luego fue una cosa que hay que reconocerlo. No lo ganamos a pulso los españoles, no nos lo arreglaron de fuera, nos lo ganamos a pulso nosotros. Y cuando digo nosotros, no digo los diputados, ni los senadores, no, digo el pueblo español, unos de una forma más activa, otros de otra forma, pues estaba, y la prueba evidente es que se acogió la democracia como agua de mayo. Es evidente, desapareció el franquismo de repente. Después se quedó. ¿Dónde se quedó soterrado? Pues los poderes fácticos y los militares. Porque básicamente el régimen de Franco era una dictadura militar amparada por los grandes poderes económicos de aquí, de este país. No, pero no es exactamente así. No del todo. O sea, la UCD estaba con 4 partidos. Yo digo en las elecciones. En las elecciones. Es que hablemos de las elecciones. No, que estaban en la internacional, en todas sus internacionales. No, quiero decirte que tú ten en cuenta que las elecciones no son las elecciones. Las elecciones tienen 5 años antes de las elecciones, donde se rompe el clima franquista, el clima que había ahí. Cuando ya empieza, porque no hemos hablado de la muerte de nadie. Bueno, es decir, lo que te quiero decir, del que mataron los de la ETA. El asesinato de Carrero. Que la muerte de Carrero facilitó muchas cosas. Perdona, había un ambiente de miedo en la ciudad, con Franco enfermo y con Franco sin heredero mutuo. Nosotros solo nos reuníamos constantemente, recibíamos a Andreotti, a Fanfani, recibíamos mucha gente de Italia, igual que lo hacían los socialdemócratas, y conocíamos perfectamente todo, y se conocía perfectamente la cantidad que vosotros en España no teníais nada. El Partido Socialista, personas determinadas, pero el ambiente de izquierda lo tenía la izquierda, el Partido Comunista. Eso es verdad. Lo único que pasa es que los dirigentes vuestros fueron viniendo y tal. Eso desde nuestro punto de vista. Entonces, las elecciones, ¿qué fue el éxito de las elecciones? Pues que estábamos convencidos, los que estábamos ahí, que había que hacer eso necesariamente. Y nos volcamos para que la gente perdiera el miedo. Lo primero que hizo.
y además incluso que la izquierda creyera que eso era posible, que había que convencer a la izquierda, porque también los del régimen, es que ya había un sector importante que lo que querían era precisamente buscar una transición. No nos equivoquemos, no ha sido un milagro tampoco de la izquierda, ha sido un milagro de todos. Hubo una relación en todo. Yo le conté ayer una anécdota para que veáis, estaban tan convencidos la izquierda que eso había que hacer, que el primer día de la primera asamblea del Congreso de Diputados, yo me asombré porque estaba ahí, nos quedamos un compañero y yo viendo cómo entraban al Congreso Fraga, Carrillo, Peces Barba, el otro, la izquierda, la derecha, el centro y todo. Y dijimos, bueno, esto parece que estos años que hemos trabajado va a ser un éxito en esto. Maritain, que ya no era demócrata cristiano, decía siempre que solo el pueblo salva al pueblo. Y eso fue lo que pasó. La gente, los que representábamos a sectores del pueblo, que era lo que hacíamos, estábamos ahí convencidos que eso es lo que había que hacer. Y el último día, el primer día del Congreso, cuando están todos llenos, todo el Congreso lleno de diputados y parecía que se iba a empezar la sesión, dos compañeros estábamos esperando al último. Y vemos entrar desde la entrada de esto a la pasionaria, y a Pilar Bravo, la pasionaria con un traje negro, lucido tal, una cofia, y Pilar Bravo también muy serena, pam, y entran dentro y dijimos, esto se ha salvado, se ha resuelto, se ha terminado. También ellos creen en la transición, porque no todo el mundo creía en la transición. Vosotros también creíais algunos, tú sí, y todos los que habían aquí también, pero no era con la boquilla corta. Pero esta gente, los que eran jefes, eso sí creyeron. La prueba tienes que ella públicamente, yo creo que se quedó adrede para entrar la última. Y entró tan majestuosa. No os podéis imaginar, yo la tengo la impresión, me impresiona muchísimo. Lo he contado algunas veces en mucho más. Entonces, claro, eso tenía que resultar. Los votos fueron, nosotros íbamos a todos los pueblos el día de las votaciones, veíamos a nuestros amigos, veíamos cómo estaban las votaciones, luchamos mucho, tú irías igual que yo a 4 o 5 pueblos para hablar con la gente. Yo sí, porque nosotros, la militancia mía era más de base que la tuya estabas en la cabeza de todo, y yo era más de base. Yo que era abogado laboralista y tú de empresas, ¿y de quién es ese abogado? No, pero era así, mira, la vida es así. Tú estabas en la cabeza del Partido Socialista y sabías todo. Yo estaba en la base. Yo estaba con los 4 amiguitos del pueblo. Pero lo que sí que es verdad es que eso resultó, que salió bien, que después el que ganara la UCD aquí, Alicante es una provincia liberal de siempre, cuando la República y cuando todo. Y el liberalismo traía, en un momento como este, pues una tendencia pues a la izquierda, porque quieres cambiar siempre la derecha, parece que es más conservadora, como sea y tal. Y había un movimiento así, y ganasteis pero muy bien, encantados todos de ganar. Y sacamos los mismos diputados, 3 vosotros y 3 nosotros. Bueno, sí, entonces, 4. ¿Cómo 4? 4. Vamos a las preguntas del público, por favor, porque son las 8:20 y no sé si alguien de ustedes querrá aprovechar esta oportunidad de tener a 2 protagonistas, como ven, todavía en forma. Sí, Paco Moreno por alusiones. Una parte del Senado fue designada a dedo. 40 de Ayete. El recuento de los votos lo hizo el Consejo del Movimiento. No se permitió, por ejemplo, hacer una edición radiofónica de lo que tenía que sujetarse lo que era el parte nacional, que es una serie de barbaridades que lo refleja perfectamente la documentación interna de los gobiernos civiles a la que no se... La noche de las elecciones, el 15 de junio,
Antonio es testigo porque estaba allí, y yo también como periodista, en el despacho de Luis Fernández en Madrid, Pepín Vidal Benito le llama a Alfonso Guerra para preguntarle qué pasa, porque desde la 1 se han parado los resultados y son las 3 menos cuarto y no se vuelve a dar ni un resultado. El Ministerio del Interior no daba resultados de las elecciones a las 3 de la mañana. Y es el momento en que Alfonso Guerra le dice a Pepín Vidal Benito: mira, yo sé que tenemos este número de diputados, lo que ya no sé es por qué se ha parado el recuento. No, pero la virtud que tuvo es que, a pesar de todas esas circunstancias, sí que trajo la democracia. Es decir, esas elecciones, que no fueron democráticas, acabaron trayendo la democracia, porque evidentemente, aunque no fueron convocadas como constituyentes, fueron constituyentes, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo creo que hay que suavizar un poco esa interpretación un poco bucólica de que todos los políticos en esa época se llevaban muy bien. Bueno, pues pasaba lo que pasa siempre. No siempre era así, pero bueno, fundamentalmente la verdad es que fue una empresa bastante común que después de la huelga general de noviembre, que fue por un lado un éxito pero por otro lado un fracaso, y después de los acontecimientos del referéndum, que efectivamente tampoco fue un referéndum libre. Aquí en Alicante constituimos un comité pro libertades en el referéndum y el gobernador civil no nos dejó hacer ni un acto. Y fueron, en cambio, ¿Cómo, perdón? En el referéndum de la reforma política. Yo he dado mítines, y concretamente me acuerdo de uno fabuloso, Nibi. ¿Pero contra la reforma política? Contra la reforma política. Pues nosotros al comité que teníamos, que estaba José Vicente Mateo, tengo los nombres por ahí. PC, ¿quieres decir? No dejaron hacer ninguno. Si no pasa nada. No, quiero decir que no había, en cambio hay un documento en el gobierno civil donde aparecen los que efectivamente desde profesores de formación del espíritu nacional, etcétera, etcétera, iban a dar mítines a favor de la reforma. Quiero decir, a partir de ahí la oposición se da cuenta de que por sí misma no puede hacer la ruptura, y el gobierno se da cuenta de que a partir de ahí tampoco puede hacer su reforma exclusivamente. Entonces es cuando se llega a ese pacto de consenso más o menos, donde los dos únicos condicionamientos, creo yo, que fueron no hablar de la monarquía y un sistema electoral que en principio favorecía a la derecha. Paco, siento mucho, ya sabes que yo soy duro de oído, no haber entendido la mitad de lo que has dicho, pero no porque no haya prestado atención, porque lo que tú digas para mí me merece mucho respeto, porque eres un estudioso de los temas y ya está. Y todas las anécdotas de gobierno civil. Yo creo que lo que he dicho es verdad. Había un mare magnum, se utilizaron los gobiernos civiles y lo que he dicho también es que con trampas, y he nombrado la palabra trampas, se ganó por parte del partido del gobierno. Y que a mí me pareció que eso fue positivo, porque si hubiera fracasado eso, probablemente hubiéramos tenido una involución en ese momento. Eso se ve mejor ahora que entonces. Naturalmente, pero yo lo digo a toro pasado. Yo entonces lo que creía es que había que cargarse a Suárez y no sé cuántas cosas más. Pero eso no quiere decir que uno no vea, igual que yo he dicho una cosa y cosas que he estudiado después, porque no las sabía con detalle, pues todo lo que fue el pacto americano, las bases de no sé qué y no sé cuántas cosas más, y el que aquí tuviéramos bombas atómicas volando por encima, ¿cómo iban a soltar el bocado? Y la Iglesia no digamos. Quiero decir que esto estaba condicionado y además hay mucha gente que dice, por ejemplo, un tema que está de actualidad más o menos, es que el rey hizo eso porque no sé qué, no sé cuánto. A mí me da igual lo que hiciera cada cual, lo que me importa es lo que hicieron. Que el rey hiciera lo que hizo, no por amor a la democracia, sino por amor a ser rey de España,
a mí me es irrelevante, porque objetivamente fue una palanca que facilitó el que el ejército estuviera quieto hasta que se desmadró un poquito, ¿eh? Pero quiero decir que por eso he dicho lo de la República Coronada. Tú sabes, porque eres un estudioso, que el PSOE tenía un voto para el tema de la República y que al final, en una ejecutiva a la que yo asistí, se decidió, se le dijo a Gregorio que Nanay, que fuera de la China, que teníamos que pasar por el aro. Las cosas fueron así. Igual que Carrillo, pues reunió al comité central, puso la bandera y no cantó el himno nacional porque no se sabía la letra, porque no la sabíamos nadie. Es decir, éramos conscientes de lo que estábamos haciendo globalmente. Es decir, yo he dicho que esas elecciones fueron importantes y he dicho por qué fueron importantes. Punto, las más importantes. Ahora, ¿que podía el resultado haber sido otro? Sí, y yo pienso que si el resultado hubiera sido el que esperaban estos que hacían estas encuestas, o los gobernadores civiles, o la mitad del gobierno por lo menos, pues evidentemente hubiéramos tenido un problema muy serio. Y se hizo la Constitución por consenso, con una comisión constitucional, con todo ese tipo de cosas, porque la correlación de fuerzas que había era la que era, y no se podía hacer como se ve. Y por eso al final, pues, dos manifesters, como eran Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, pues tuvieron que cenar más de una vez, y cerrar algunos temas porque había que cerrarlos y se acabó. Y se tuvieron que tragar muchas cosas. Y ahora hay mucha gente que dice, hay que cambiarlo. Digo, sí, yo también soy partidario de reformar la Constitución, pero lo que hay que ver es si hay los miembros para poder hacerlo ahora. ¿Cómo se hace eso? Por cierto, ha bajado mucho el tema de la discusión de la reforma de la Constitución. Es curioso, no sé si tiene que ver con la guerra de Ucrania o con quién, pero ha bajado mucho. Es un tema curiosísimo. Ya no hay tantos... Desde que algunos están en el gobierno, todo eso ha bajado un poquito. La vida. Pero yo he venido aquí fundamentalmente a hablar de las elecciones y del antes y el después, y por qué fueron buenas y por qué fueron tan importantes. La percepción vital que tengo también de haber vivido esas elecciones en un periodo de plena juventud es que se trataba de dar el gran salto y definitivo para conquistar las libertades democráticas. Es decir, yo respeto, por ejemplo, ya sabe Paco que lo hemos discutido alguna vez, es decir, es que, digamos, España, cuando se mete en las elecciones, el sistema político español no era democrático. No era democrático. Es decir, y eso era lo que se trataba de solucionar en las elecciones de junio del 77. Y recuerdo, yo creo que ese día, o esos días, o esas elecciones, como uno de los momentos de mayor identificación y de movilización respecto a unos objetivos sociales y políticos de este país. Esa es la percepción vital que yo tenía entonces y lo que ha pervivido en mí. ¿Hay alguna pregunta más? Porque ya el exconseller Alcaraz se ha ido, los concejales se van, supongo que también es todo por la hora, y los de la próstata empezamos a sentir... Perdona, está estupenda. No, me dieron la analítica el lunes pasado. No, digo yo. O sea, los de la próstata somos todos los que tenemos más de 50, que bueno, hora y media sentados y bebiendo agua. Ya. ¿Preguntas? ¿Hay alguna más? Sí. María Teresa. ¿Cómo ve usted a la gente menor de 40 años hacia la democracia que tenemos actualmente? ¿Las nuevas tecnologías los tienen embrutecidos? Bueno, yo hay una cosa que tengo muy clara,
y lo he dicho muchas veces en alguna intervención, incluso en las Cortes Valencianas, después de estar retirado de la política activa. Yo soy de la época o de la era, vamos a llamar, digital. Estamos en la analógica y en no sé qué cosas más, ¿no? Entonces, todo ha cambiado. Yo digo ahí en esos testimonios míos qué hubiera ocurrido el 23F si existieran entonces los teléfonos móviles. Es decir, todo es absolutamente, nos ha cambiado. Ahora con todo lo que está pasando y lo que se dice, por ejemplo, de Rusia, pues no sería lo mismo si no hubiera teléfonos, internet y teléfonos móviles, de las posibilidades de que allí la gente haga algo, se mueva y tal. Las guerras son diferentes, todo es diferente. Y yo que tengo 3 nietas, 19, 21 y 23 años, pues cuando tengo un problema tengo que acudir a él. Quiero decir que todo, y mis nietas, todas ellas han viajado mucho más que yo, que he viajado un chorro de sitios en muy poco tiempo. Es decir, el mundo ha cambiado y además ha cambiado más que nunca. Ha cambiado y ha cambiado más que nunca. Europa es otra cosa. La globalización, aquella famosa frase que le atribuían a Napoleón, el pueblo chino está durmiendo, pero el día que despierte el mundo temblará. Ya la tenemos, por ejemplo, ¿eh? Entonces, querer aplicar las cosas de cómo eran entonces, nosotros entonces teníamos que resolver un problema. Y era la convivencia democrática de los españoles. Y para eso estaba cerrar en lo posible la guerra civil, cerrar en lo posible, que aún sigue coleando temas, ¿eh? Pues ya ahí entraba la amnistía y entraban todos los temas estos, y que el pueblo se pudiera expresar en libertad en una selección democrática. Y un sistema parlamentario, como lo habla en Europa. Las puertas, que abrieran las puertas de ser igual que nuestros vecinos. Exactamente. El sueño europeo. Y ya está. En tiempos de Garrigues, no, de Ullastres y toda aquella gente, y del equipo en el tardofranquismo de López Rodó y compañía, el gran tema era, incluso cuando Calvo Sotelo ministro de Comercio, el gran tema era el mercado común. Pero es que todos sabemos cómo empezó el mercado común con la unión del carbón y del acero, y cómo ha ido evolucionando, y cómo está evolucionando ahora, y cómo va a seguir evolucionando si no se va al carrer, si no se va a hacer la mano. Pero que todo puede pasar, me están mejor. Muy bien. Pues yo quiero agradeceros a los dos los largos años que tenemos ya de conocimiento y de aprecio, es decir, de amistad, porque es verdad que con los dos lo he tenido desde mis épocas de periodista, que ahora a este requerimiento de la universidad a través del archivo hayáis querido compartir con nosotros el recuerdo de ese momento tan importante en la historia de España, y a todos ustedes por habernos acompañado en este rato. Muchas gracias y buenas noches.